En este programa del podcast entrevistamos a Jorge Becerra Arroyo, un joven criminólogo que sin duda tiene un futuro prometedor, además de un presente brillante en varios ámbitos. Si le interesa la criminología y la sigue en redes sociales, probablemente le conozca, pues es uno de los mejores divulgadores de la disciplina, al menos a mi juicio. Y por supuesto, tiene todos sus enlaces en la descripción y le recomiendo le siga. No voy a adelantar mucho más, pues él mismo se presenta en la entrevista. Hablaremos de criminología y de criminalística y de cómo están actualmente, cuál es su situación. Lo hacemos básicamente desde los dos puntos de vista que debe tener toda disciplina, el académico y el práctico, desde la teoría y desde su aplicación, pues son, o deberían ser, indisociables. Sin querer robarles más tiempo, les dejo con la charla que mantuve con Jorge. Jorge Becerra, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un Eh, placer poder compartir momentos criminológicos y sobre todo divulgar y tratar temas que son interesantes y prácticos. Pues la verdad que tenía bastantes ganas de tenerte aquí, primero porque te sigo desde hace tiempo, que ya nos conocemos, y después porque, bueno, vamos a hablar de lo que es la criminología pura. Sí que vamos a Ujú. hablar de ciertos parámetros más específicos, pero creo que es la primera vez que vamos a hablar de criminología tal cual. Y además, creo que eres también la persona más joven que pasa por el podcast, pero con una ya trayectoria dilatada, porque has tocado la criminología, obviamente, me refiero a nivel de formación, las ciencias forenses y ahora sigues, ahora nos explicarás, pero creo que tu perfil no solo puede ayudar y aportar información a los que ya están en este mundo, sino a los que vienen por detrás, a los que incluso se lo están pensando para que vean que aquí también se puede hacer carrera y se puede obtener resultados y haciendo lo que te gusta. Así que la primera pregunta, la que siempre hacemos a todos los invitados, ¿quién es Jorge? Bueno, pues Jorge es un doctorando en Ciencias de la Salud actualmente en la Universidad de Alicante, la misma que me ha formado como criminólogo a través del grado en criminología y que continué con el máster oficial en investigación criminal y ciencias forenses. A lo largo de mi formación criminológica no se ha reducido únicamente en lo que es la titulación universitaria, sino que he estudiado diferentes cursos. Por ejemplo, he estudiado en el Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad Perfilación Criminal, he asistido a multitud de congresos, seminarios. Creo que la formación es fundamental y no únicamente la reglada, sino todo lo que puedas leer, investigar, documentarte es fundamental. También he sido becario de colaboración del Departamento de Psicología de la Salud, que es donde estoy realizando la tesis doctoral, y en el máster también fui becario del mismo departamento. Actualmente mi tesis doctoral versa sobre las adicciones en adolescentes, no únicamente las adicciones normales o comunes, como pueden ser las sustancias psicoactivas de alcohol, tabaco, cannabis, porque poco podría innovar científicamente, sino diferentes adicciones comportamentales orientadas a la tecnología, a las redes sociales, que es lo que vivimos día a día y orientados en los adolescentes, ¿no? Porque son los que mayoritariamente en nuestra sociedad tienen un mayor acceso a esas tecnologías, están formándose la personalidad, no tienen esa connotación de responsabilidad que puede tener una persona adulta y es importante innovar en lo que es la investigación científica y sanitaria psicológica en estos perfiles que pueden desempeñar conductas de riesgo por esas adicciones. Entre esas conductas de riesgo, pues desde el delito hasta otras conductas antisociales con la sociedad y entonces es importante pues marcar esa investigación. Y además de ello, divulgador de la ciencia, que porque yo ya te he visto por ahí en otras entrevistas, otros podcasts, y como ya se puede ver, lo explicas perfectamente. Entonces, bueno, vamos a tener una pequeña estructura de preguntas, pero como siempre podemos ir derivando a donde queramos y ir exponiendo temas. Pero ya como criminólogo y además metido en el mundo académico, ¿cómo ves el estado actual de la criminología en España? Y si tienes la posibilidad de comparar con otros países, ¿cuál es tu visión?
Bueno, sí es verdad que remontándonos años atrás, la criminología sufrió una evolución positiva, aunque nos tendríamos que cuestionar si esa evolución ha sido suficiente. Por supuesto, esa evolución debe de continuar, pero los grados en criminología dependen mucho de las distintas universidades. Yo que, por ejemplo, estuve en el SIEC, que es la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, pude comparar los diferentes planes de estudio de las diferentes universidades españolas en relación a la titulación en criminología. Y existen perfiles muy diversos, desde los que centran más a una ciencia jurídica pura, hasta los que son más psicológicos, más criminalísticos o forenses. Entonces, yo creo que se debería de tener esa concepción de unificar más la criminología en nuestro país, no únicamente al aspecto académico, sino también al aspecto puramente práctico o laboral. Todavía queda mucho por evolucionar, como he mencionado, pero sí es verdad que existen institutos de investigación criminológica, como el Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología, que tiene sección en Sevilla, en Granada, en Málaga, y diferentes grupos de investigación que investigan en criminología. Pero también puede ser que el perfil del estudiante de criminología se orienta demasiado en lo que es la salida laboral de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que hasta cierto punto lo entiendo como estudiante porque lo he sido y mis compañeros, la gran mayoría, optan por esa salida laboral porque tampoco por parte de la administración pública y de las administraciones privadas se recibe un apoyo laboral y de reconocimiento de la criminología. Entonces también ese perfil de chico que quiere opositar pero que quiere hacerlo con criminología, en cierta manera afecta a que haya un desarrollo más investigativo en criminología. Tomándome como ejemplo, yo soy el único en mi promoción, creo, y son 150 estudiantes que se dedican a la investigación científica en criminología. Ya no a nivel laboral, que tendrán que indagar y crear nuevos puestos de empleo, ya sean en colegios, en ayuntamientos, sino en la universidad, que al fin y al cabo la universidad es la que establece la formación principal en criminología. Sí es cierto que hay cursos, hay seminarios, pero las titulaciones oficiales de formación criminológica corren por parte de de las universidades. Y qué mejor que criminólogo para mejorar lo que es la criminología y la enseñanza de la criminología. Una pregunta que me ha venido ahora a la cabeza. Eh, ¿Tú crees que ha aumentado, o bueno, podemos comparar cuando yo terminé, que ya hace 15 años, y cuando tú has sido alumno, ¿tú crees que ha aumentado? Porque yo algo que siempre he creído que no ha ido más allá y es, yo creo que no tuve a ningún profesor que fuera criminólogo. Yo en lo que es mi formación, sí es verdad que tuve un único profesor, bueno, mentira, dos, pero uno de ellos era también psicólogo y la criminología la estudió como titulación secundaria cuando no era un grado, sino un título superior, universitario, que creo recordar que eran 3 años de psicología y 2 de Sí. criminología y eras criminólogo, que no es la misma formación que el grado propiamente, que son 4 años puros de criminología. Pero bueno, yendo a la pregunta que me has formulado, solo he tenido un profesor que era criminólogo puro, propio de la Universidad de Alicante y que prosiguió con el doctorado en Derecho, que totalmente respetable y por supuesto es fundamental que los criminólogos estemos en el derecho penal, pero me da la sensación, ahora que estoy dentro de la psicología, ¿no? Concretamente es la psicología de la salud, que los criminólogos a nivel de investigación tenemos más participación en la sociología y en la psicología. ¿El por qué? Porque nosotros no dejamos de ser científicos sociales que damos respuesta a un comportamiento específico, que es la criminalidad y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, lógicamente, el estudio del comportamiento es una ciencia psicológica, una ciencia del comportamiento, y se necesitan criminólogos en esa área. Yo, por ejemplo, en mi universidad, lo he dicho, sí es verdad que hay compañeros que son psicólogos y criminólogos, pero puramente criminólogos en el ámbito psicosocial o psicológico y sociológico, no conozco, y en otras universidades casi que tampoco. Sí es cierto que comparándolo con otras universidades extranjeras, sobre todo en Reino Unido, Estados Unidos, los profesores de las titulaciones de formación criminológica sí son criminólogos como tal. Y es más, como tienen una cantera considerable de criminólogos, se pueden permitir el lujo de que si yo soy experto en criminología en un ámbito en concreto, como puede ser la criminología ambiental, yo dé asignaturas de criminología ambiental y deje otras asignaturas criminológicas a otros compañeros criminológicos. Por lo tanto, sí tenemos que aprender de otras universidades
Y respecto aquí en España, que creo que tampoco es problema puro de la universidad, porque es lo que te mencionaba con anterioridad, el perfil del estudiante de criminología es aquel que quiere opositar a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Nadie te puede obligar a desarrollar una tesis y una carrera investigativa y aún así es complicado, ¿no? Porque depende de becas predoctorales, como puede ser una beca FPU, FPI, que son competitivas. Es un camino duro, te tiene que gustar, es mucho más vocacional que económico, aunque sí es verdad que, bueno, pues si ya tienes tu beca predoctoral y demás, pues ya tienes un camino y te puedes por lo menos independizar y sustentar tú mismo. Pero creo que el problema radica más en el perfil del estudiante, que es más ese que quiere ser policía, guardia civil, que es totalmente respetable, pero se necesita más cultura criminológica para que los futuros estudiantes quieran investigar en ella. Sí, sí, yo es que siempre pensé, y además lo he hablado con compañeros con los que estudiamos, que bueno, éramos de las primeras promociones y estaba claro que obviamente los que nos daban medicina forense, por ejemplo, o derecho, las asignaturas de derecho no tenían por qué ser criminólogos, pero igual criminología uno, criminología 2 que teníamos nosotros y algunas de estas, pues serían. Y es verdad que podíamos pensar que al ser las primeras promociones, no la primera, sino de las primeras, luego esto iría mejorando. Pero aunque ha mejorado, porque sí conozco criminólogos que están dando clases en alguna universidad, el porcentaje es muy bajo, es prácticamente no tiene ninguna significancia para la carrera. Y esto repercute, no sé si a ti te habrá pasado, no a ti, pero si lo has escuchado, porque yo lo he escuchado bastante, y es que hay gente que termina la carrera de criminología y no sabe qué puede hacer. Y no son pocos, son muchos. Y llegar al punto de no saber con exactitud qué es realmente la criminología y ser una persona titulada en criminología. Yo eso, como opinión personal, me gusta diferenciarlo. No es lo mismo una persona que realiza el grado en criminología que la que es criminólogo. No por nada, Muy sino bien. porque por la concepción que tiene sobre la criminología. Yo estudié criminología porque me gusta la criminología. Ujú. Y lógicamente he encontrado de que a través de la investigación científica y la docencia disfruto mucho más de ella, explicándola, retransmitiendo esos conocimientos, pudiendo investigar científicamente y avanzar con unos resultados que se puedan aplicar. Pero una persona que de por sí quiera ser policía no tiene ni por qué gustarle la criminología, porque no tienes por qué aplicar la criminología siendo policía. Es óptimo, pero es algo diferente. Por eso a mí me gusta hacer esa pequeña diferenciación entre ser titulado en criminología y ser criminólogo. Y respecto a los docentes que son puramente criminológicos, es lo que mencionas, no existe apenas. Y si existe una mínima evolución, es sumamente escasa y con unos resultados residuales, que es que a lo mejor hay uno o dos por titulación y no todas las universidades. Claro, no, no, totalmente de acuerdo. Y además hay otro factor determinante que es que, por supuesto, lo que has comentado no es culpa de los estudiantes en ningún momento, pero luego el problema es cuando hay que aplicar ese conocimiento, por eso siempre que se hace un trabajo sobre criminología, sea en la universidad, y ya no te cuento fuera, siempre se escora hacia alguna disciplina, normalmente el derecho. Yo cuando doy clase siempre hago un pequeño trabajo, exijo un pequeño trabajo de investigación, precisamente para ver eso. Un concepto que puede ser totalmente criminológico y hacia dónde van cada uno. Y normalmente incluso trabajando o haciendo un trabajo sobre una disciplina forense de policía científica o de criminalística, al final el que viene de la criminología siempre se va hacia normalmente el derecho, pero también depende de donde haya estudiado, hacia la sociología o incluso o hacia la psicología, que también es muy típico. Y creo que el asentar bien las bases desde la universidad es fundamental para que la criminología sea lo que ya es en otros países. Desde luego, pero el cambio debe ser no brusco, sino bastante considerable. Pero tampoco es culpa ni de la universidad como tal, porque ya viene algo más, viene de algo más arriba, viene de la propia administración. La administración pública no sabe lo que es ser criminólogo. Entonces, la financiación que reciben las universidades no deja de ser fondos públicos, ya sean estatales o autonómicos. Entonces, si el que te tiene que financiar un proyecto de investigación no conoce ni la figura del criminólogo en un proyecto de investigación que sea criminológico, ¿no? Como pudiera ser,
difícilmente, como por mucha universidad que sea, tú puedas cambiar, porque no tienes un dinero para crear un instituto de criminología, para publicar en revistas de criminología, entonces es un problema puramente de la esfera del gobierno central, ¿no? Que debe de regular las bases de lo que es el trabajo de la criminología, igual que se regula con tantos otros. Sí, sí, no, total. Mira, yo suelo comparar muchas veces, bueno, primero, cuando sales fuera y ves no el nivel, porque no creo que haya bajo nivel de criminología, sobre todo para aquellos que les gusta y que, como dices tú, investigan fuera del circuito académico, que también es importante, muy importante, etcétera, etcétera, sino el respeto, la repercusión que se tiene al trabajo del criminólogo fuera, como bien hemos hablado fuera de cámaras en países anglosajones, pero también en Francia, países más cercanos a nosotros. Yo la suelo comparar mucho con la figura del detective. Cuando tú te vas fuera, por ejemplo, a Estados Unidos, el detective es tremendamente reconocido como profesional. Y aquí, en cambio, normalmente suele ser como el último reducto a donde acuden, vamos a poner las empresas, porque alguien de oídas le ha dicho. En cambio, luego, normalmente cuando haces eso, sueles tener, cambias el chip y ves la utilidad que puede tener para tu empresa o para tu vida el tener un detective. Y con el criminólogo creo que pasa lo mismo. Es muy difícil que cuenten contigo, pero una vez cuentan, los resultados son palpables, porque como bien has dicho, somos científicos sociales y aportamos datos, no aportamos opiniones ni ideas. Sí, pero también creo que el problema radica en la concepción social que se tiene sobre la investigación criminal. La gran mayoría de personas piensa que quien comete delitos ya no de la criminalidad urbana, sino una criminalidad violenta, ¿no? Como pueden ser los homicidios o asesinatos, son personas que mentalmente no son sanas, que no saben lo que hacen, que la única solución es tirar la llave de la celda e irse. Por eso nuestra sociedad es muy punitiva. Premia la prisión permanente revisable, quiere subir las penas, pensando que eso va a tener algún efecto de reducción de la criminalidad, que sabemos por la literatura científica que no es así. Entonces también si la propia sociedad no tiene esa conciencia de que el crimen es un fenómeno social que se puede estudiar, analizar y prevenir más allá que coger al criminal y encerrarlo, pues la dificultad para cambiar se incrementa. En otras sociedades como la estadounidense, depende de la zona, ¿no? Porque Estados Unidos es muy amplio. Y de Reino Unido esa concepción cambia mucho, se le da mucha importancia al por qué el criminal realiza ese comportamiento, cómo se siente la víctima, qué es la victimología. Entonces es que se desgrana el conocimiento sobre el crimen, más allá de atrapar al criminal y encerrarlo, que puede ser el objetivo policial y ético, ¿no? Porque, bueno, quien ha cometido el hecho delictivo para que resolver el caso, encerrarlo y demás. Pero el crimen tiene muchas más connotaciones y variables a estudiar que el mero hecho de resolverlo. Y entonces es importante que la sociedad entienda eso. Claro, de hecho, digamos, el obtener o investigar, obtener el cómo para llegar al quién, tendría mucho más que ver con la ciencia con las ciencias forenses o con la criminalística y el estudio de la causa con la criminología, a grandes rasgos, ¿eh? Con muchos matices. Pero luego también es verdad que estamos diciendo, pues aquí la universidad, tal, pero yo siempre soy partidario, no sé cómo lo ves, creo que lo verás como yo, de que somos nosotros mismos los que tenemos la suerte de poder dedicarnos, por muy duro que sea, el que también defendamos a la disciplina y su utilidad, sobre todo, y demostrar su utilidad en cualquier foro, porque no es un trabajo que vaya la administración pública no lo va a hacer, las universidades llegan a donde llegan, es decir, normalmente cuando vas a un foro universitario, lo que tienes son criminólogos o psicólogos, la gente que forma parte de ese sector. Entonces, siempre que se pueda salir fuera, y cuando digo salir fuera no me refiero a la calle, sino cuando se puede, antes lo hablábamos, eh, decir a un abogado, mira, podemos utilizar esto, podemos hacer esto, porque... Y yo siempre pensaba que no se iban a arriesgar, y la gente, cuando se lo explicas bien y se lo argumentas, eh, la palabra no es o el concepto no es arriesgar, pero sí lo ven con buenos ojos y dices, bueno, vamos a probar porque nos pueden, porque una vez que vean que dan resultados, esto ya es una rueda, pero creo que nos cuesta mucho, como bien dices también como sociedad, el defender lo nuestro, vamos a decir de manera gratuita, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo extra por decir, oye, mira, aquí nos han contratado para hacer un estudio estadístico sobre criminología, pero yo creo que lo que
te podría aportar es un estudio de criminología ambiental y como yo no tengo ni idea, pues te tengo que pasar el teléfono de un compañero o de una compañera y que lo haga él. Y a eso hay muchas veces que no estamos dispuestos como sociedad, pero eso ya creo que es, eh, no quiero decir como sociedad en general, porque creo que tampoco podemos generalizar, pero sí que muchas veces ese plus no queremos darlo. Y en criminología y en muchas otras disciplinas, por supuesto, debemos darlo. Porque así como todo el mundo sabe lo que hace un abogado, o al menos todo el mundo cree que sabe lo que hace un abogado, eh, o un abogado penalista, pues ya sabes cuándo tienes que acudir a él, un abogado administrativo, un abogado experto en Hacienda, sabes cuándo tienes que ir, cuando un criminólogo no, porque no solo cuando hay un asesinato serial, ¿no? Que es igual lo que la gente Sí, tiene en la cabeza. esa subcultura de los asesinos en serie, de crímenes violentos, que viene sobre todo alimentado por la serie de Mm. televisión, desdibujan mucho la diferencia que hay entre la criminología y la criminalística y la realidad pura de la investigación criminal. En un episodio de una serie resuelven un asesinato que han descubierto hoy el cuerpo y dentro de una hora tienen detenida a la persona. Eso es totalmente falso, lógicamente. Ya. Pero claro, las series de televisión no dejan de implicar un control social, hablando de sociología, hacia la sociedad y hacia las personas que lo ven. Y entonces, pues como criminólogos tenemos que tener ya no únicamente foros académicos, en congreso, en colegio, en cualquier oportunidad, aunque sea con el Mm. vecino, y que sepa el vecino que tú eres criminólogo y salga una noticia en el periódico y tú se lo comentes y lo trates con él. O por ejemplo, tomándome de nuevo como ejemplo, la divulgación a través de los periódicos, de los podcasts, de las entrevistas, cualquier oportunidad que se tenga para demostrar y enseñar lo que es la criminología se debe aprovechar por nuestra parte. ¿Sigues escribiendo en el periódico, Diario de ronda. en el diario de Ronda? Hace tiempo que no escribo, no por nada, sino porque la tesis pues me Ya, lleva todo el ya. tiempo. Pero ahora que estoy pensando en otro articulillo, pues en cuanto tenga tiempo lo envío y prácticamente lo ponen al momento. Nunca me han puesto ningún problema. No, lo digo porque aquí aprovecha para promocionar absolutamente todo. Y es que yo te leía, me acuerdo que te leía en el diario de Ronda. O sea, aquí di todo lo que quieras, que la gente te lea en el diario de Ronda. Además pones Jorge Becerra y es de las primeras cosas que te aparecen también. Gracias. Porque yo recuerdo que yo leí artículos tuyos que todavía eras estudiante. Sí, no, Porque ponía incluso el, de, pri- el primer artículo que tengo en el periódico no empecé ni criminología, porque fíjate. yo de forma autodidacta aprendo criminología desde los 15 años, de tercero de la ESO. Yo agarré un manual de Vicente Garrido y de Santiago Sí. Redondo, que es el Principios de Ah, sí. Criminología. Yo tengo la primera edición por ahí. Sí, Yo sí. creo que Un tenía tocho. sí, así. Sí, 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 sí. Yo creo. Sí, Creo que sí, fue la cuarta edición la que, y esto lo empecé con eso, unos 15 16 años, sí. y me inicié, me leí el manual que son mil y pica páginas, Sí, sí. pero lo resumí, empecé ya a ver a otros autores, me empecé a interesar por David Canter, la Mm, teoría del círculo, la el criminología, círculo, sí. los Buckingham, todo lo que es el estudio de la criminalidad, cogí a estudiar criminología, cosa que no me equivoqué. Y hasta el día de hoy, así que yo se puede decir que de forma autodidacta tengo un bagaje en lo que es el Mm, estudio de la criminología. Luego en el grado me salió muy bien, tengo una nota media de casi 8,5 fíjate. y luego en el máster de investigación criminal tengo una media de 9,4 y tengo premio extraordinario a fin de máster, que ahora el martes recojo la titulación allí en la Universidad de Alicante. Ujú. Es decir, yo me considero una persona implicar lo que es la criminología y siempre en contacto información. Por mucho que se sepa de un tema, yo creo que es muy responsable por cualquier profesional decir, sé de esto. Yo nunca Mm, puedo decir sé de esto, siempre me tengo que formar y siempre tengo que seguir. Y la divulgación criminológica lo vi como una vía de expresar eso, de expresar los pequeños conocimientos que iba obteniendo, si los puedo compartir y puedo que se reconozca ese nombre de la criminología, puede hacerlo a través ya sea del diario de Ronda, del canal de YouTube de Miguel Ruiz Calvo, que es un abogado de aquí de Ronda. ahí te vi yo, porque creo que además alguna vez sí comenté. Oye, muy buena entrevista, tal. Sí, sí, sí. Muchas Sí, sí. gracias. Y luego también estoy pensando en el blog de Paz Velasco de la Fuente. Tengo un artículo Mm, desde antes de ser estudiante de criminología. Estoy acordándome en un canal de Criminology in Time de México. También hice uno sobre el efecto halo y la bristofilia hace unos mm. meses atrás.
Y prácticamente la divulgación mayoritaria que yo realizo la hago por mi cuenta de Instagram, ¿no? Jorge barra baja Sí. criminología. ¿Por qué? Eso lo dejaremos todo abajo, en la descripción. Eso no, pero dilo, sí, sí, pero que lo vamos a dejar todo abajo. Principalmente es porque la gente pueda verlo y pueda Mm, preguntar y podamos compartir conocimientos. ¿Por qué por mi cuenta personal de Instagram? Sí, es verdad que tengo una secundaria que es criminológicamente, pero la tengo un poco más abandonada por todo lo que conlleva. Pero la principal, sobre todo porque es mucho más rápido. Yo veo a lo mejor un post de algún fenómeno, algún suceso que ha ocurrido, por ejemplo, los tiradores escolares de Estados Unidos, que es una mm, temática que a mí me gusta mucho. Y entonces, pues, comparto la historia y escribo un pequeño texto de los procesos mentales por lo que pasa al autor, su perfil, las características que tiene, cómo entiende la concepción de la criminalidad y la percepción social de esa sociedad. Entonces, es por la rapidez que conlleva de coger una historia o subir una publicación y en 10 minutos lo tengo. Lógicamente, preparar una entrevista, un artículo periodístico, pues lleva mucho más tiempo. mm. Sí, sí. No, la verdad, por ejemplo, que hemos hablado como de la parte más negativa al principio, ¿no? Pero en el tema de la divulgación a mí me parece importante. Yo, por ejemplo, tengo redes sociales, pero sé, el otro día lo hablaba con un compañero, tú divulgas muy bien. Yo soy lo que comúnmente se conoce como muy pesado. Eh, pero bueno, pero por ejemplo, Vicente García Genovés obviamente es un referente. Paz Velasco de la Fuente también, y además conocidos a nivel, vamos a decir, internacional. Pero luego, por ejemplo, hay también gente que divulga criminología en diferentes aspectos, que no solo, como es tu caso, divulgáis, sino que también ayudáis. Se ayuda a comprender. Hay una compañera criminóloga que no recuerdo el nombre, creo que es María Aperador, puede ser, o no sé, que divulga sobre temas de ciberseguridad y tal, desde un punto Eso. de vista muy sencillo, pero que también ayuda a decir, oye, cómo protegerte pues de los datos y todo esto, ¿no? Y que está teniendo mucha repercusión, tú la estás teniendo, y creo que la divulgación es importante porque al final es ocio, pero sobre todo es aporte de conocimiento que puede venir bien, que puede dar. Y los que tenéis, igual porque sois jóvenes o simplemente porque sabéis divulgar y llegar, yo siempre creo que es muy importante porque muchas veces nos perdemos bueno, esto tiene que partir de la universidad. Es que, ¿sabes? Igual ahora es importante que alguien diga cómo proteger tus datos, eh, o que explique un fenómeno que puede dar miedo, como es el tema que has comentado de los tiroteos en los colegios, que igual no se puede comprender o se da por hecho que es por una cosa que igual no tiene que ver. Porque luego eso puede llegar aquí, no, tal vez no aquí en España, en donde el tema de las armas es algo más algo más, no, mucho más prohibitivo que allí, pero puede llegar en otras formas, ¿no? Aquí tuve un compañero que era experto en bullying y el aumento ha sido total en ese aspecto y muchas veces no entendemos el por qué, ¿no? Por qué ha podido ser, por ejemplo, ¿eh? Y creo que la divulgación es tremendamente importante y sobre todo para los que sabéis hacerla. En Yo este... también lo tomo como porque como yo quiero ser profesor universitario, investigador científico, lo tomo como ejercicio semiprofesional, podríamos decir, porque a mí me encanta explicar criminología, es más, lo que me quiero dedicar. Entonces, pues aprovechar para escribir un post, recibir feedback por parte de la gente de me gusta, es interesante, Mm, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Me ayuda a acercarme a esa figura de docente, entonces, pues a mí lo disfruto mucho, sobre todo claro. por la salida laboral que quiero. Sí, 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 no, total, total, total. Y además es que es lo que digo, me parece importante, sobre todo para los que sabéis comunicar, conciso, directo y al objetivo. Y pues eso, en un post de Instagram, en un vídeo, en un otro. Otros nos perdemos explicando cosas. Oye, ¿dónde crees que en el día a día se podría desde ya o implementar la criminología? Me explico. Eh, En España creo que la criminología empresarial está en pañales, por Ujú. ejemplo, ¿eh? La criminología de empresas, etcétera, etcétera. En cambio, en otras partes del mundo, como puede ser no solo la estadounidense, sino también en países como México, creo que está bastante avanzado. eh, ¿Dónde crees que el beneficio que aportaría, ya sé que en todos sitios, pero que el beneficio que aportaría en el día a día
podría ser relevante? A corto plazo en ayuntamientos y en colegios e instituciones educativas. ¿Por qué? Porque dependen de administraciones públicas. Entonces, es más unificador, podríamos decir, de convencer a una institución pública y que esa misma, que dependan muchos colegios e institutos, pueda implantar la figura del criminólogo. Es muy importante la criminología corporativa, como menciona. Es más, en México está súper implantada muchas empresas de contabilidad que son muy notables en México, tienen un departamento, no se llama de criminología, pero sí de prevención del fraude, algo así, que tiene la figura del criminólogo. Y en nuestro país es fundamental eso, en esas dos vías, tanto de ayuntamientos como en de colegios e institutos. De ayuntamiento principalmente por la criminología ambiental. Por ejemplo, en los PGO, en los planes generales de ordenación urbana, sería fundamental meter a un criminólogo ambientalista, porque según la distribución del ambiente, los edificios, la iluminación y esas variables, pues influye la criminalidad que se da en esa ciudad o no. Incluso en las delegaciones de seguridad, yo creo que no conozco ningún, bueno, el que has mencionado antes, ¿no? Pero ningún delegado de seguridad que sea criminólogo. Sé que es una figura política, pero si el delegado de seguridad no es criminólogo como tal, que menos que instaurar la figura del criminólogo en esa delegación de seguridad. Y luego en los colegios e institutos, pues tres cuartos de lo mismo. En la prevención del bullying es fundamental. Sí es verdad que puede venir alguno y decir, no, pero ya hay orientadores, ya hay psicólogos, pero como su palabra indica, esos orientadores y psicólogos no tienen la función principal de la prevención del acoso escolar, sino la orientación pues, laboral y académica futura de los estudiantes. Entonces es fundamental realizar esto. Yo en lo que es el proyecto de investigación que ha nutrido mi tesis doctoral, una de las preguntas del instrumento que utilizamos, que es el ESTUDE, que es la encuesta de drogas en enseñanza secundaria para estudiar el consumo de estupefacientes en adolescentes, una de las preguntas es el bullying, ¿no? Si sufren bullying o no. Y tanto en mi TFM como en mi TFG estudiamos la relación del bullying y otros fenómenos como la delincuencia sexual con estas conductas de consumo, ¿no? Y existió una correlación directa significativa entre víctimas y no víctimas de bullying en relación a consumo de sustancias. Las víctimas de bullying utilizan las sustancias, ya sea el alcohol, el tabaco, como métodos de estrategias de afrontamiento a la victimización. Es decir, sabemos que el proceso de victimización es la etapa por la que pasa una persona para transformarse en víctima. Pues toda esa generación de tensión, estrés, ansiedad que genera, las víctimas de bullying, en la muestra que analizamos, la afrontaban de forma disruptiva porque no es saludable, pero para evitar esa victimización, esa confrontación a través del alcohol y del tabaco para desinhibirse. También además de adicciones comportamentales, principalmente Internet. El Internet lo utilizaban las víctimas de bullying de nuestra muestra para evitar el recordar esa victimización, porque se sentían mal si no utilizaban Internet y sentían frustración. Es decir, ya no es únicamente que seas víctima de un proceso de victimización escolar, sino que generas adicción, que ya sumas otro problema sanitario. Ya no únicamente ser víctima, sino encima tener una adicción. Entonces, es importante meter ese factor criminológico que no lo va a hacer otro profesional. Porque, por ejemplo, el psicólogo en los institutos pues puede estudiar cómo es la actitud del menor en clase, cómo evoluciona, pero otras conductas disruptivas que sean cercanas a la criminalidad, como puede ser el consumo de sustancias, porque tienes que comprarla o conocer a alguien que lo compra, una persona que ya está delinquiendo, es campo de la criminología. Claro, no, no, interesante. Además de lo que hemos hablado, no de esto último que eres tú el único experto aquí sobre el tema de adicciones, luego entramos un poco más porque me interesan mucho las adicciones fuera de lo que son las drogas, vamos a decir, redes sociales, sobre todo tema así. De todo lo demás que hemos hablado, que sobre todo el tema de dónde podemos implementar, pues el tema urbanístico, ese ámbito no partimos de cero, es decir, la criminología lleva décadas estudiando cómo hacer para mejorar las ciudades. Es decir, es algo que el criminólogo sabe, aunque no seas experto en esto, sabes que hay literatura para poder, incluso, digamos, experimentos, entre comillas, para poder mejorar eso. Entonces, es un ámbito, pues eso, como bien dicen los colegios, porque en los colegios se previene,
y por lo tanto la prevención, ¿no? Como objetivo primordial de la criminología. Y después en otros aspectos del día a día, como son la ordenación urbanística y todos estos temas, que a la gente le sonará lo de las ventanas rotas, pero que no es la única teoría que hay en ese aspecto. De hecho, mira, hay una obra de una compañera también criminóloga experta, que no recuerdo cómo se llama, en criminología ambiental, lo voy a mirar, porque es muy interesante. Si no, ya lo pondré abajo, pero que habla sobre este tema y creo que, bueno, creo no, se dedica a ello y creo que podría ser una buena lectura para entender qué es lo que podemos aplicar. Pero mira, no quiero alejarme de una pregunta porque estamos aquí hablando sobre, pues bueno, hay gente que cuando termina la carrera no sabe qué es la criminología, no sabe a qué dedicarse. Bien, a grandes rasgos para que todo el mundo lo entienda. Pregunta clave, ¿qué es la criminología? Vale, de forma concisa y clara, yo diría, Sí, la criminología es una ciencia social porque estudiamos la sociedad. Tenemos que partir de que el delito es un fenómeno social, como puede ser cualquier otro, que estudia la criminalidad. ¿Cómo la estudia? A través de varias variables, como puede ser la víctima, el control social, el delito y el delincuente. ¿Con qué objetivo estudia la criminología esa ciencia? Éticamente con prevenirla, pero sobre todo a nivel científico por conocer sus causas. Si conocemos las causas del por qué se comete, ya no el delito como un delito único, sino la criminalidad como fenómeno en un lugar, podemos prevenirla. La criminología es la ciencia que hace eso. entonces, y a partir de ahí depende de qué delito estés estudiando. Si estás estudiando delitos que se cometen en la ciudad, a nivel global, si estás estudiándolo estadísticamente, a nivel Claro, ahí ya estadístico. partimos, por eso he mencionado la criminalidad como fenómeno genérico, porque ya después partimos Eso de es. las diferentes especialidades que puede haber. Mm. Criminología ambiental, la criminología experta en conductas machistas a través de la criminología feminista para la violencia de género, la criminología corporativa a través de las empresas. Entonces, pues la criminología muchas veces llamada clínica, porque claro, muchas connotaciones psicopatológicas guardan relación directa con el delito. Entonces ya es ir a la especialidad que quieras, pero como concepto clave y genérico de la que la criminología es orientada a la criminalidad global y a partir de ahí pues ya especializarse en lo que uno quiere. Eso es, sobre todo para que la gente sepa eso, qué es lo que va a estudiar y luego de repente diga, "Oh, pues a mí me interesa la criminología, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la criminología que se puede aplicar en el mundo animal, pues también existe. No solo el maltrato, ojo, no solo el maltrato animal de la persona que maltrata al perro o que cría perros de manera irresponsable, tal, sino puede ser eso a nivel estadístico. Ujú. Puede ser eso a nivel de investigación como pericial, puede ser eso, entonces que la gente tenga claro que no es, bueno, estudio criminología, que es algo muy global y ya está, y luego soy muy generalista. Puede ser, pero que se pueda aplicar en diferentes ámbitos, ese conocimiento global se puede aplicar en prácticamente todos los ámbitos, porque como bien has dicho, es una ciencia social y allí donde haya un humano, bueno, igual estaríamos hablando solo de suicidio, ¿no? Pero donde haya dos, ya probablemente un criminólogo tenga algo que decir. Si Sí, no, además una de las tesis fundamentales de la criminología, habiendo sociedad y delito, el objetivo de la criminología no es reducir la tasa o el índice de criminalidad al 0%, porque es imposible, es reducirlo a lo que se dé. eso es, a lo máximo, a lo más cercano a cero, ¿no? Pero siempre es una posibilidad no nula, digámoslo así. Sí, 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 no es un sí, valor neutro. eso es. Y luego, ¿tú crees que hay un buen nivel entre los criminólogos españoles? A nivel académico, porque claro, aquí yo creo que depende de muchos aspectos. Yo voy a comparar al académico en el aspecto de si existen muchos criminólogos españoles que publican en revistas científicas, porque a nivel profesional sería menos justo, podríamos decir, ¿no? Porque no tenemos los mismos recursos que otros países a nivel de investigación, de tecnología. Pero si la pregunta va sobre la calidad de los criminólogos españoles, yo creo que tenemos muy buena calidad a nivel general. Existen muchos académicos como Vicente Garrido, Santiago Redondo, Anabel Cerezo, que es de aquí de la Universidad de Málaga. En la Universidad de Alicante también hay buenos profesionales. Hablo desde la experiencia propia, ¿no? Tenemos el Instituto Vasco de Criminología, que también publica y tiene una revista importante. Sí existe buena calidad.
Y el único factor no como pega, ¿no? O problema, sino a tener en cuenta es el económico. No tenemos el mismo aporte económico que universidades punteras como las de Estados Unidos o como las de Reino Unido. Si me preguntas por el mejor centro de investigación criminológico del mundo, pues te podría decir que el Instituto de Criminología de Cambridge, pero claro, ¿es porque allí investigan mejor que aquí? No, sabemos la misma metodología, el mismo método, sino que no tenemos el mismo aporte económico para investigar. Para hacer ciencia se necesita dinero. Y si es todo lo que hemos ido tratando en la charla, el aporte económico. Si de ese aporte económico no se tiene, pues por mucho que sepas investigar, no vas a tener el acceso a las muestras que quieres, no vas a tener los permisos que quieres, no vas a tener los programas estadísticos para procesar esos datos, no vas a poder publicar en la revista que te pide el dinero para publicar. Entonces ya un conjunto de problemas que va arrastrando y te perjudica. Luego, a nivel profesional, ya sean de peritos, de detectives privados, que sean criminólogos y apliquen la criminología, no pienso que sean peores que otros criminólogos que estén en otros lugares del mundo. Que Ujú, tengan más reconocimiento o menos, como hemos mencionado, que en Estados Unidos el detective tiene mucho reconocimiento, es diferente, pero lo que es la calidad como profesional, no creo que sea diferente. ujú. Yo creo además que nuestro punto débil es el punto fuerte para, me voy a explicar. Es decir, esa amalgama muchas veces de conocimiento en la que ha devenido la criminología, que podríamos decir es un punto débil porque es como que aportamos mucha multidisciplinaridad, pero poca interdisciplinaridad, es Ujú. el punto fuerte y tú puedes ser un ejemplo. Es decir, como a mí me interesa, lo que voy a hacer es profundizar por mi cuenta, tanto con otra formación reglada como con formación tal, y entonces el nivel es brutal, porque efectivamente cuando vas a otros centros de investigación, al igual que cuando vas a una agencia de detectives en Nueva York, te quedas como un poco impactado porque ellos tienen acceso a ciertas bases de datos que aquí no se tienen tal, pero luego a la hora de compartir el conocimiento, si una persona como tú tuviera las oportunidades de Cambridge, pues probablemente o sea, nos saliéramos de la tabla. Yo lo he visto, no, y es verdad, yo lo he visto con los detectives. Aquí tenemos unas limitaciones por ley que igual en Estados Unidos no tienen. Entonces, si coges aquí a un detective español con todo lo que conlleva el haber investigado durante años así y lo pones en Nueva York, en donde tienes la opción de tener muchos datos abiertos, la opción de que cada uno va a lo suyo, la opción de que la conducción es diferente, absolutamente todo, se salen de la tabla. Y esto es así, y eso nos pasa mucho en este país, que lo malo se puede convertir en lo bueno. Es decir, no hay, aquí la campana de Gauss no existe, o sea, es como los dos extremos y venga, no, eso es muy aquí. Que yo lo veo bien, ¿eh? También te digo, vivir en blanco y negro a veces te da más potencia a la vida, ¿no? Pero creo Sí, que sí, lo que dices tú está perfecto. Perdona, perdona. sobre todo nada. Sí, sobre todo si a lo mejor bueno, quiero hacer estancias de investigación extranjera y demás, también me ayuda mucho a comparar la manera esa de trabajar de nosotros con ellos, pero lo que dices de la campana de Gauss, que prácticamente no hay una media Mm, de potencia de investigación y estamos a los extremos, estoy de acuerdo con lo que dices, que eso nos motiva aún más y a darle mm. más fuerte y a ir hacia adelante. Y ya con esa actitud, si le suman los recursos o tecnologías que podamos tener y que se equiparen a los de otros países, pues nos bordamos. Que sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, que no soy mucho de hacer refranes o tal o cual, cuando hablas en el caso de los detectives, con gente de otros países, te das cuenta, por ejemplo, que la picaresca a la hora de obtener información, de hacer una cámara oculta o lo que fuera, es real. O sea, es real y puede separar dos mundos completamente distintos, ¿no? Y en el ambiente académico estoy seguro que lo que has dicho tú, somos muchos los que nos acercamos a la criminología académica o universitaria leyendo pues, a Vicente Garrido, leyendo a David Canter, que ya ni me acordaba de él, y la teoría del círculo, todas estas cosas. Y luego dijimos, bueno, pues ahora voy a estudiar la carrera, ¿no? Que es, pues, venga, ya voy con un montón de libros. Y tampoco está mal acercarse a través de CSI, ¿eh? Que no pasa absolutamente nada. O sea, todo está, no vamos a ser aquí más puristas, más papistas que el Papa, pero es verdad que cuando te interesa algo,
en este caso lo que sería negativo se convierte en positivo. Desde Eh, luego. y cuando llegamos a la competencia con las mismas oportunidades, entonces es cuando destacamos de una manera terrible. Y esa es la verdad. Sí, sí, Eh, sí, es, totalmente de acuerdo. es así, le puede gustar o no, pero donde estemos, pues vamos a tope. Eh, Aunque hemos hablado ya de los ámbitos de especialización, eh, ¿tú cuál crees que, tú cuál, bueno, esto es muy personal, ¿no? Pero ¿cuál crees que sería una buena salida para la gente que quiere ser criminólogo, pero no tiene muy claro, pues que quiere dedicarse, mira, pues a mí me gusta mucho eso que habéis hablado del tema de las ciudades, o me gusta mucho, ¿tú cuál crees que sería, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hemos hablado de la criminología empresarial, que podrían ser unas salidas que podrían aportar eh, y que crees, esto ya es más difícil, que en un futuro van a tener una aceptación laboral alta? A día de hoy, responder a la pregunta sobre qué salida laboral es la más idónea en criminología, creo que en España no se puede, porque en Es España, hacer magia, magia. o sea, te digo, lo que estaba pensando cuando me estaba formulando la pregunta es, Sí. ¿qué quieres que te diga, la real o la idílica? No, no, la idílica ya la sabemos todos, pero Porque la real. la real creo que no existe. En España no existe una salida laboral que tú digas, eres criminólogo, haces criminología como tal. Más allá de la investigación, por ejemplo, la que desempeño Dios de investigación, pero es que es muy difícil llegar a lo que es puramente realizar investigación científica en la universidad. Si tienes un expediente medio, no tienes unas calificaciones, no tienes un contacto con un grupo de investigación, no has tenido experiencia con becas de investigación y demás, si te complica mogollón llegar a esa Mm. línea. Así que yo te podría decir la salida laboral más genérica que utiliza la gente, que tú y yo la sabemos, que es la de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Que es la más idónea? Por supuesto que no. ¿Que existe esa idónea? Tampoco. Entonces, complicado. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta de cómo va a evolucionar o si vamos a tener un reconocimiento por la evolución que tenemos, yo creo que sí. A corto plazo no, pero queda mucho. A corto plazo pues, no, o Mm. sea, a corto o medio plazo yo creo que la criminología no va a dar la evolución que necesita por la concepción social que tenemos del delito que hemos mencionado antes, y el punitivismo, si encerrar la llave e irse. A largo plazo espero que sí, porque ya existen muchos más artículos, existen ya trabajos periciales de criminólogos, puramente Eso, criminólogos. a eso iba ahora. Entonces la tendencia parece que sí, que vamos a mejorar, pero a un ritmo muy lento. Sí, lo que hemos hablado antes también un poco fuera de cámara, sí que y que es un poco la realidad, es que a nivel pericial, que es donde nosotros nos movemos, sí se están dando casos de informes criminológicos, pero claro, todavía son muy residuales, es decir, para que nos entiendan, no da para vivir de ello. Otra cosa es que dedicándote a otro tipo de trabajo, ya sea obtener un trabajo, trabajar en la universidad, hacer otro tipo de periciales, tener una agencia de detectives, lo que fuera, poder aportar como servicio ese, que es muy complicado que cuando hablamos de periciales, hablamos de letrados, hablamos de abogados, hablamos de casos judiciales, es muy complicado que te llamen para solicitártelo, pero si tú lo expones y expones lo que te puede aportar, no creas que la negativa va a ser la respuesta que vas a obtener, porque no es así. Suelen decir, bueno, vale, vamos a ver si me funciona. No, restarte no te va a restar y cuando vean que aporta, pues así se continúa. Es decir, Sí, siempre estirando un poco el chicle. y ese es el trabajo que tenemos que hacer, de cada vez más mostrar la importancia que tiene nuestra ciencia y plasmarla, ponerla a disposición de quien la necesite y Ujú. ver lo útil que es. No, no, es así. Yo recuerdo con un compañero también que era detective, siempre me dijo, porque ya sabes que hay a veces que salen sentencias favorables, desfavorables con el tema del detective, y una vez me dijo una cosa que yo luego lo apliqué en todo, es, a ver, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que se nos vaya tomando en serio, y si a veces tenemos que estirar el chicle, pues vamos a ver hasta dónde podemos estirarlo, ¿no? No os preocupéis que el no siempre es lo que más rápido se dice. ¿Sabes? El no hasta aquí, poner el límite. Pero muchas veces, lo hemos hablado antes,
Yo hace muchos años le dije a un abogado en una investigación que estuvimos hablando, yo creo que aquí podríamos hacer un perfil criminológico, diciendo, va, este me va a tachar pues, de flipado para arriba. Y me dijo, vale, adelante. Y ese adelante sirvió. Ujú. Sirvió, lo hemos hablado en privado, pero bueno, sirvió. Y a partir de ahí, pues obviamente no es una pericial que hagas recurrentemente, como puedo hacer una pericia caligráfica, una pericia en documentoscopia o una investigación privada, pero sí es algo que no hay que tener miedo a decir, mira, yo sé hacer esto, ¿qué te parece si lo hago? Porque la gente es más receptiva de lo que parece, sobre todo cuando le puede ayudar en su desempeño profesional como es la pericia, el trabajo pericial. Sí, desde luego, es más, no solo a nosotros, porque me está viniendo a la idea testimonios de compañeros de máster y de profesores, que lo mismo un geólogo les puso una problemática a un abogado y como geólogo forense ayuda a la resolución del caso, o la entomología, o que yo, por ejemplo, me hace gracia recordarlo, pero cuando estudiaba entomología me preguntó un familiar que qué tenían que ver los bichos con el crimen. Y entonces, Claro, pues claro, ya les puse de que los gusanos que no, bueno, larvas más técnicamente, que están en un cuerpo a través de la descomposición, no dejan ser los huevos de los diferentes dípteros o coleópteros que van, bueno, por no ser menos técnico, moscas y escarabajos sí, a sí. grandes rasgos que depositan en el cuerpo. Entonces ya pues le da otra visión. Y porque fundamentalmente lo que tenemos que combatir es eso, la ignorancia en nuestra ciencia. Nuestra Ujú. ciencia y a las afines, ¿no? A todos los que podamos plasmar. Si combatimos esa ignorancia, la evolución que estábamos mencionando antes, va a ser mucho más rápida. Sí, 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 no, y además, incluso las que se conocen, eh, tienen que ser todavía más conocidas, porque lo que soluciona son los problemas diarios de la gente. Las periciales y la criminología, lo que hablamos antes, no solo se dedica al asesino en serie que se corta el pelo porque ya él sabe que le pueden. No, no, es fácil. Yo recuerdo, nosotros solemos hacer a veces exposiciones sobre algunas especialidades, por ejemplo, la pericia caligráfica, que todo el mundo la identifica con la falsificación de firmas y ya está, pero si queremos ponernos un poco, yo siempre, para captar la atención, digo, ¿cuántas notas de suicidio se han dejado pasar sin comprobar si han sido escritas o no por la persona? Porque esos casos se han dado, ¿eh? De que de Sí, repente te llamen y digan, oye, ¿puedes revisar esta nota? es muy interesante. La pericia caligráfica a mí me parece fascinante. Es más, el juicio de simulación que te he comentado antes, Mm, el objeto de la pericia, era unos textos de WhatsApp, de que eran 20 textos sobre un delito de acoso. Todo esto lo digo porque era una simulación, es decir, por sí, sí. entrenarnos. Las peritos querían demostrar de que de esos 20 textos, la defensa decía que no los había escrito todo y la acusación que sí, demostraron que todos venían de la misma persona. Por el análisis noxiológico, lingüístico, estuvo muy bien, Mm, muy bien. Sí, eso claro. lo estudiamos en la asignatura de lingüística forense, en el máster de investigación criminal de la UA, y la verdad es que es muy, muy interesante, sí, es Sí, verdad. sí, sí. Y además, por ejemplo, mira, el criminólogo también puede hacer una cosa, incluso a nivel pericial, me refiero, que puede hacer cualquier perito, pero en este caso, que es primero la revisión de un caso, la revisión del caso. No tiene por qué hacer una pericial, puede revisar para luego poder hacer un informe de qué es lo que él podría hacer y después asesorar. Es tremendamente importante asesorar Ujú. a nivel pericial es decir, no tienes por qué contratar a un perito para que haga siempre una contrapericial. Nosotros tenemos aquí una contrapericial que ha llegado, bueno, una pericial que ha llegado para hacer una contrapericial, y hoy mismo he dicho, no, yo no tengo nada que decir, lo ha hecho perfecto, o sea, no, y es un asesoramiento real. Porque entonces me ha Claro. dicho, bueno, ¿y qué le pregunto? Cómo hago para preguntarme, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que has dicho tú simulado, cuando hablamos por WhatsApp, que llevasteis peritos, ¿no? Tal. Claro, en el tema de WhatsApp tiene que haber, fíjate, porque esto creo que lo hemos aprendido últimamente con ciertos políticos que fueron al notario y tal y cual, pero el tema del WhatsApp tiene que haber prácticamente siempre un perito informático que te certifique que han sido. Porque si no, si solo se basa en el análisis, en este caso lingüístico, en análisis documentoscópico, te lo pueden echar para atrás. No vale incluso con que
vayas con el móvil ante notario, sino que un perito informático ante notario diga que efectivamente nos han manipulado, nos han creado, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, que es a nivel de prueba, a nivel probático, esto igual lo pueden saber porque es más voz populi, ¿no? Pero hay otros aspectos que no tienen por qué saber. Te voy a poner otro ejemplo de la pericia caligráfica. En la ley de enjuiciamiento civil viene perfectamente delimitado para un perito calígrafo, para un cotejo de letras, cuáles deben ser los documentos indubitados. No vale cualquiera porque el perito diga que es indubitado. Hace 2 semanas nosotros asesoramos a un letrado que hizo esa pregunta y ya está, no hubo más porque ya se rechazó el informe. Claro. Porque los indubitados no eran los que marcaba la ley, sino los que habían dicho que eran indubitados. Sí es verdad que bueno, con todo lo que es la tecnología en nuestra sociedad, la pericia caligráfica y la tecnología van de la mano, porque ¿quién escribe a día de hoy en un papel y un boli? Claro, Esos son claro, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto a través de internet, entonces el perito calígrafo y el informático forense tienen que ir de la mano prácticamente en cualquier pericia, claro. porque Sí, 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 sí. No, no, es así, es así. No sé, y en investigaciones privadas ya ni te cuento, tema OSINT y todo esto. Pero el asesoramiento también es mira, que no lo hemos hablado, es una buena salida a muchos niveles, ¿eh? Porque el asesoramiento no solo da su opinión, el asesor no solo da su opinión, estudia el tema y en base a eso te puede dar indicaciones. sí, lo único que veo yo ahí es que es lo que mencionas, ¿no? De que si tú expones tus conocimientos y se lo ofrece a otro profesional, muy seguramente no tienes nada que perder, como mucho que te diga que sí, pero creo que todavía, por lo menos en esta zona o la experiencia que yo he podido tener, todavía existe cierto recelo en la criminología, estos no son los que se visten de blanco y van a una escena del crimen, existe todavía no queda ese conocimiento criminológico en la sociedad. No, no, eso total, ¿eh? Eso total. Y de hecho, los que estáis en el mundo académico, todos, ¿eh? Pero ahí tenéis la divulgación, más que el mundo académico, es la divulgación, pero la divulgación desde el mundo académico siempre es más importante, sobre todo para romper esa barrera que yo creo que también existe, que es una barrera mental entre el mundo académico y el resto de mortales. Hay gente que está muy cómoda aquí y entre esto y esto creo que es la divulgación la que hace. Y yo sigo pensando que para hacer divulgación hay que tener un don. Entonces, todos los que hacéis divulgación, adelante. Muchas gracias. Es más, Ya, yo creo hombre. que los artículos científicos, la gran mayoría son open access, ¿no? Son Sí, de acceso abierto. No comprendo los que no son de acceso abierto. Comprendo que es por cuestiones económicas de la revista, mm, por cobrar, por generar dinero, pero que el fin último de la ciencia es divulgar esa ciencia, eso saber es. por qué ocurre. Entonces, yo es una crítica que hago un poco alejado de lo que estamos tratando, pero importante, de Mm. que los artículos que son restringidos no les veo mucho el sentido a nivel práctico. Si lo necesario de la ciencia es investigar, prácticamente. Sí, sí, no, y luego hay como mucha burocracia también, incluso para obtenerlo, a no ser que sea de pago y tal, pero hay veces que a mí me gusta mucho, por ejemplo, una revista, varias, pero una que se llama la Gaceta Internacional, sí, Gaceta Internacional de Ciencias Forenses, que creo que es de la Universidad de Valencia, que se centra mucho en medicina forense, pero también tiene muy buenos artículos, no sé cada cuánto es, si es trimestral o semestral o tal, pero trae artículos muy, muy, muy potentes, desde artículos de opinión que te deja bien claro, es una editorial, es una opinión, pero claro, está opinando un ex médico forense sobre un caso que tuvo y te lo expone y tal y cual, y luego suele tener mucho de medicina forense y luego de ciencias forenses, tanto generales, de criminalística, pues como está en un país determinado, como alguna especialidad, y es totalmente abierta, ¿eh? O sea, es decir, tiene su propia página web y está muy bien. Oye, Jorge, últimamente, bueno, últimamente de 5 años para atrás, o sea, de aquí a 5 años para atrás, incluso más, ha habido un auge de la criminología. Eso lo vemos en las matrículas de las universidades, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, porque yo creo que tiene que haber otra explicación aparte de CSI y Mentes Criminales como serie, además de la gente que con 15 años ya lo lee, ¿tú por qué crees que ha habido ese auge? Porque pienso, al igual que por ejemplo lo hace Vicente Garrido y lo pone a través de su libro True Crime, que el crimen en sí da esa morbosidad social y más sobre todo entenderlo. Para aquellos perfiles que no saben lo que van a estudiar y que están así dudando y le atrae el mundo criminal, ya no por la serie,
eso Mm. aparte, sino por el mero hecho de, ostras, el crimen, el delito. En esta carrera voy a examinar huellas, voy a ver esto, voy a entender no sé qué. Creo que atrae. Es decir, eso es lógico. Y la nota de corte de las titulaciones en todas las universidades, yo creo que no ha bajado ninguna. Al revés, siempre Ya, es han ido verdad. subiendo, subiendo, subiendo. Yo cuando entré en criminología en la UA, creo que sobre 14, que es la nota para entrar de la selectividad, estaba en torno a un 9,6 o algo, y creo que últimamente supera el 10 con crece. Sí, Entonces, vemos sí. que suben las notas de corte. Y es eso, yo, aparte del perfil, el perfil fundamental creo que sigue siendo el tema del CSI, mentes criminales, quiero ser policía, quiero ser guardia civil. Creo que ese perfil no va a variar. Pero ese aumento también viene significativo por lo que te menciono de la morbosidad del crimen, y porque no únicamente se está dando más a conocer ya no la criminología, sino los fenómenos del crimen por la serie de televisión. Todos los días en los telediarios salen, ha muerto tal persona con no sé qué. Ves una revista en el periódico, ves un artículo en el periódico tal, escuchas en la radio el podcast del crimen, atrae el crimen. El crimen parece que va trayendo y va sonando cada vez más, y claramente ahora hacen muchas más series de las que hacía antes. Antes los típicos CSI, mentes criminales y dos o tres más. Ya son la serie de crimen, crimen, crimen. Pero ahora hemos visto un auge y ya no solo del crimen en sí, sino del true crime. Existen muchísimos documentales de crímenes reales. El fenómeno del true crime no estaba tan extendido como estaba hace 5 o 6 años. Ahora métete en cualquier vía streaming, como puede ser HBO, Netflix, y las reproducciones que más se ven son las de true crime. El crimen real da morbo, más allá de las series ficticias. Entonces, yo creo que eso ha subido la tendencia de matriculación en las titulaciones de criminología. Ujú. Es verdad, el true crime, ¿eh? Yo la verdad que no veo, ¿eh? Pero sí que es verdad, ahora que lo has mencionado, no lo había tenido tan en cuenta. Para terminar un poco con el tema de la criminología y nos metemos un poco con la criminalística, con las ciencias forenses, a la gente que está ahora mismo pensando en estudiar criminología, ¿qué les dirías? Ya para el curso que viene, porque ahora no creo que no se puede matricular, pero Lo ¿qué les dirías? principal, que investiguen por su cuenta antes de entrar, qué es realmente la criminología. Yo tuve compañeros en primero que creían que iba a ser criminalística y ciencias forenses y se salieron. La criminología, yo por ejemplo en la Universidad de Alicante he estudiado una o dos asignaturas que tengan que ver con la ciencia forense. Luego en el máster más, lógicamente, porque era un máster en ciencias forenses. Pero en lo que es la titulación de grado, la gran mayoría de asignaturas ha sido derecho muchísimo, sobre todo derecho penal, penitenciario, procesal penal, y sociología y psicología. La criminología tiene que irse de esa mentalidad de ciencias forenses y de criminalística. También le diría que si quiere ser policía o guardia civil, piense que qué le va a convenir más, si empezar la carrera y opositar dentro de 4 años, o asegurarse ya el puesto y estudiar la titulación vía online. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Universidad de Alicante, que ambos estudian la misma, tienen la titulación en la modalidad online. Sí, sí, ahí. Pues, si les va a salir más rentable o más beneficioso hacerlo así, si realmente quieren estudiar criminología, pero que sepan realmente qué es ser criminólogo. No estudio criminología por opositar, sino ser criminólogo. Y para saber eso, que te sigan y que te lean. Claro, eso es así. Vale, vamos ahora, hemos pasado como a la parte de la criminología y ahora vamos a ir a la parte más del máster, que también me interesa oye, que hables sobre él porque creo que es algo que no solo que llama la atención, sino que es muy interesante y que por ahí sí que puede haber incluso más salidas. Bueno, ya hemos dicho que la criminología no es criminalística. Grandes rasgos, ¿qué es la criminalística? Bueno, la criminalística, al igual que la criminología, es una ciencia porque genera conocimiento y unos resultados, pero que se centra en el estudio científico del delito, no de la criminalidad. Hay que diferenciar. La criminalidad es un fenómeno social, mientras que el delito es un hecho delictivo que se ha llevado a cabo. La criminalística, igual que la criminología, también se nutre de muchas otras ciencias. Pero la criminalística explica el cómo se ha hecho el hecho delictivo. Es decir, pues el asesinado con un cuchillo, ha dejado la huella en el cuchillo, analizamos a través de datiloscopio el cuchillo, la identificamos a través del SAI, si está identificado. Es decir, trata de la resolución de un hecho delictivo en concreto. Esa es la diferencia fundamental con la criminología. La criminología no estudia un hecho en concreto aislado, sino un fenómeno, pues la violencia de género en la ciudad, pues la criminalidad nocturna en la ciudad, y a través de la criminología ambiental ponemos iluminación.
pero la criminalística analiza el hecho delictivo en concreto, con el objetivo ético de atrapar al criminal y de identificarlo, pero a través de eso, del hecho delictivo en concreto y no de las ciencias sociales, sino las ciencias biológicas o naturales, como puede ser la geología, como puede ser la biología, como puede ser la genética, la química, la física. Entonces, la criminología es más social y la criminalística más biológica, podríamos decir. La criminología es más globalista y la criminalística más individualista, se centra únicamente en el hecho delictivo en sí. Y prácticamente la criminología explica el por qué lo ha hecho, mientras que la criminalística el cómo, el método propiamente material, sin entrar en connotaciones psicológicas o de comportamiento. Entonces, esas son las diferencias fundamentales entre criminología y criminalística. No, no, muy bien explicado. Eh, la criminalística, bueno, esto ya lo sabemos, los que siguen el canal ya lo saben, pero claro, hay vida más allá de las unidades de policía científica de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, ¿tú cómo ves ejercer en el ámbito privado la criminalística Bueno, o las especialidades de la criminalística? al menos hay más que la de criminología. Es verdad, es verdad. Doy fe, doy fe. Así que, bueno, más positivo que la criminología, como te comento. Y depende también mucho del lugar en el que trabajes. Por ejemplo, yo soy de Ronda, ¿no? Que es una ciudad aquí de la provincia malagueña, que está en la montaña y demás. Aquí eres detective privado y yo creo que vas a comer más bien poco. Pero si te vas a la costa, te vas a Marbella, te vas a grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid y buscas tu nicho de mercado, lógicamente la oferta laboral es mucho más amplia. Luego, también depende la actividad judicial que tenga el partido judicial donde trabaje. Si aquí no existen delitos, bueno, me rectifico, existen, pero no necesitan la intervención de un perito judicial. Depende mucho de la zona en la que trabaje, pero mejor que la criminología seguro. Eso Sí, lo sí, puedo sí. mencionar. Pero Sí, depende aquí, mucho del sitio. sí, aquí normalmente mucha gente que es igual de ciudades pequeñas, de pueblos, etcétera, etcétera, pues se va, o no tiene por qué irse, ¿no? Pero eh, se apunta como perito en los listados en juzgados o en decanatos más amplios que los suyos. Eso es verdad. Y luego también es verdad que la propia pragmática hace que todos los que nos dedicamos a esto nos movamos a nivel nacional. Es decir, si llaman de un sitio, de otro, pero sí que es verdad, como bien dices, la salida de la criminalística en el ámbito privado es no tanto como globalidad, como criminalística, como ciencias forenses en plural, sino como disciplinas que tampoco hay que quedarse en una, como tú bien dices. No hace falta, no, es que a mí yo solo voy a ejercer esta especialidad forense. Pues entonces tienes que acotar muy bien tu nicho porque es complicado en un país como España. Pero bueno, puedes especializarte en varias de ellas, ¿no? Eh, ahora ya a nivel personal, de todas las especialidades forenses que has estudiado en el máster, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más, o cuál es la que más te ha sorprendido? No me tienes que decir una, me puedes decir más de una. Lo de la geología forense me ha parecido interesante. ¿Eh? Yo dentro de lo que es la ciencia criminalística y forense, Sí, si me tuviera que quedar con las que más me gustan serían entomología sí. y balística. Entomología, Balística. entomología lo estudié tanto en el grado como en el máster. Entonces, considero que para no ser biólogo, tengo una formación entomológica muy buena. Es más, me impartió clase una profesora titular que es la asesora a la policía y a la Guardia Civil de toda la Comunidad Valenciana, ella, en temas de entomología. Y luego la balística, a mí siempre me ha gustado el tema de armamentos, ¿no? He entendido mucho del tema de marca, el tema de disparos, cómo son. Entonces, son esas dos ramas principales, la entomología y la balística. Aunque tras el máster, tras estudiarlo, todo el tema de caligrafía y demás, de pericia caligráfica, me ha parecido interesante. Pero por la baja que tenía anterior y por la formación de base que también tenía, sí es verdad que la entomología y la balística son las que más me Mm. gustan. Es que son grandes desconocidas, pero por ejemplo la entomología, yo leí, no es en absoluto un ámbito de actuación mía, pero por ejemplo también estudian los ácaros y dirás, "Bueno, ¿para qué van a estudiar los ácaros? ¿No? Pero yo recuerdo un caso, además fue en España, fue aquí, que se había conseguido ubicar la movilidad de un cadáver porque la habían enrollado para moverlo en una alfombra que tenía ciertos ácaros que provenían de ciertos sitios y la habían movido a un sitio de donde no era. Y claro, determinar eso, es decir, no determinarlo, sino ocultar eso
para el criminal es difícil porque los ácaros no los ves. desde luego. Entonces, Sí, sí. era, era curioso, era curioso. Es una rama muy interesante y que he puesto puramente en práctica, porque tuve una práctica en el grado que fue dejar un trozo de pollo al sol en una jaula y que vinieran los dípteros, que son las moscas, y anidaran, y yo mismo recogerlo, analizarlo en el laboratorio. Puse en práctica lo que hace cualquier, ya sea privado o público, cualquier científico entomológico. Y en Alicante cuentan también con la ventaja de que uno de los miembros de su unidad provincial de policía científica, de la Brigada Provincial de Policía Científica, es doctor en entomología forense, que también lo he escuchado hablar y demás, y él se dedica como doctor, que es a investigar y a lo que es trabajar como puramente policía. Entonces, yo creo que es que también la vivió muy directa. Es decir, Mm, hay grados de criminología en España que no estudian esta especialidad en concreto. Entonces, mm, tal vez nunca la conozcan, le suenen de lejos, pero no la mm. estudien a fondo. Y por eso, por la aplicabilidad y la conexión que he tenido. Luego también se me está viniendo a la cabeza la antropología forense con Fernando Rodes, que tú lo conoces de la Mm. Universidad de Alicante. Tenemos ahí un laboratorio de criminalística, el análisis óseo, la data según el sexo. Me acuerdo que en el máster hice un informe pericial antropológico, que era un trabajo final de la asignatura a modo de examen, que me salió muy, muy bien y lo disfruté haciéndolo cada técnica, cada metodología y sobre todo yo creo que no sé si te pasa como científico forense, que lo que me da morbo y motivación cuando hago un informe académico simulando ser perito es buscar la respuesta a lo que quiero. Digo, Mm. necesito saber que esta persona qué sexo era, cuándo murió aproximadamente y qué edad tenía. Pues hasta que no encuentre esas tres cosas no voy a parar. Esa Claro, motivación de sí, conseguir la respuesta. sí, sí. Pues mira, yo he leído mucho, o sea, hay bastantes antropólogos forenses que tienen como formación base criminología y son, yo creo que bastante buenos. Digo yo creo porque lo único que he hecho ha sido leer alguna cosa por ahí suelta, pero siempre que veo antropólogo forense, y veo criminólogo y antropólogo forense, me paro ya y leo lo que ha escrito, ¿no? Y la verdad es que sí, la antropología forense a mí me gusta mucho, 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 porque además se puede aplicar en muchas casuísticas diferentes, no solo a esqueletos antiguos, sino aspectos que se pueden encontrar a día de hoy por tema de procesos cadavéricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la balística, pues también probablemente es la más conocida de todos, una de las más conocidas, pero incluso a nivel privado se ejerce. Lo hemos estado hablando antes. Y el estudio, lo que hablamos antes un poco de la revisión de casos, el estudio de las trayectorias, sobre todo, rebotes, eh, eh, todas estas cosas son súper interesantes, son tremendamente interesantes. Y para terminar esto de la criminalística, la misma pregunta que con criminología. Si conoces eh, situaciones o realidades de fuera de España, ¿cómo crees que estamos respecto a ellas? A nivel privado, porque a nivel público, es decir, a nivel de unidades de policía científicas, creo que ya sabemos que somos uno de los mejores en España, y es así, eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen a nivel Policía Nacional, Guardia Civil con el SECRIM, son muy buenos, tienen menos medios que otros, ¿no? Pues como el FBI, por ejemplo, sin ir más lejos, y la policía científica, pero a nivel privado, de lo que tú has podido hablar igual con compañeros del máster, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el conocimiento, el desarrollo, el desempeño profesional? Te puedo responder la misma manera que la anterior pregunta de criminología. Yo no considero que los criminalistas privados españoles sean peores que los de otros lugares. Sí es verdad que a lo que estabas mencionando sobre el laboratorio de policía científica, de policía y demás, me lo voy a acordar porque te quiero comentar una cosita al final de la No hay pregunta problema. que me ha servido de comparación con otros países precisamente. Pero volviendo al tema privado, lo que te menciono, creo que el conocimiento o la calidad de conocimiento que tengan los profesionales españoles con los de otros países no tiene por qué diversificarse mucho. Lo que sí es cierto es que aquí hay una diferencia que es y viene de la universidad. Si, por ejemplo, en Estados Unidos existe un biólogo que ha estado toda su carrera académica de la universidad en laboratorios, investigando, teniendo medios, a nivel práctico va a tener un conocimiento más fuerte, no a nivel teórico, pero sí a nivel práctico que un profesional que no haya hecho esas cosas. Entonces creo que a nivel general no es que sean mejores otros criminalistas que los españoles,
pero en cosas muy, muy específicas creo que hay profesionales que se salen de la media. Por ejemplo, en Estados Unidos, volviendo a la entomología, existe uno de los precursores de la entomología forense mundial, no recuerdo el nombre, pero que él mismo por sus medios descubrió una especie de mosca súper en concreto que venía del sureste asiático y se metió en Europa. Y esto lo hizo porque él llevaba ya veintipico años, no solo estudiando, sino los veintipico años en un laboratorio. Ese aporte práctico le dio un conocimiento superior, más allá del teórico, que adelantó a los otros criminalistas. Entonces, creo que si la criminología no pasa, en la criminalística sí, que la capacidad práctica que tú tengas mientras estás estudiando también es fundamental para el trabajo. Y volviendo a lo de las policías, hay algo curioso que a mí me resulta bastante interesante, que es, a diferencia de España, Estados Unidos, creo que su organización de policía científica es peor. ¿Por qué? Porque en cada pueblo hay una unidad de policía científica. A lo mejor a 20 kilómetros hay otra policía que tiene otro cuerpo de policía científica. No es, por ejemplo, como en España, que es principalmente provincial y la unidad central, y en algunos lugares, pues según la demanda que tengan, ¿no? Pero es que en Estados Unidos si hay 20.000 policías, las 20.000 tienen una unidad de policía científica. ¿Qué quiere decir eso? Que la coordinación puede ser peor, porque tienes que coordinar 20.000 cuerpos diferentes. Yo eso, por ejemplo, lo viví en Reino Unido, aquí, por ejemplo, en Gibraltar, ¿no? En España. Aquí tiene la Royal Gibraltar Police, tiene su unidad de escena del crimen. Es más, en WhatsApp mi foto de perfil Sí, sí, ya lo he visto, la ya. policía científica que para una población de 30.000 personas tienen una unidad independiente que es totalmente autónoma de otros cuerpos policiales para investigar científicamente y que únicamente son solo 5 profesionales los que están dentro de la unidad. Y eso también se va a lo que estábamos tratando antes. Esos 5 tienen que controlar ADN, criminalística de campo, entomología, pericia caligráfica, balística, tienen que saber de todos esos 5. Ya se distribuyen la manera, pero no puedes profundizar en una especialización cuando solo hay 5 miembros para todo ese cuerpo. Claro. Entonces creo que la estructura policial anglosajona, que es eso, que cada policía tiene su cuerpo de policía científica, tiene su grupo SWAT o especial, tiene su unidad canina, son cuerpos policiales totalmente independientes, estén a 5 kilómetros, no estén, cada uno tiene sus unidades, entorpece la coordinación y la organización. Entonces ahí nosotros sí le estamos ganando ventaja. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el SAI, que es el sistema automático de identificación datiloscópica. Allí en Estados Unidos, como cada legislación y cada estado es diferente, su coordinación es mucho más desastrosa. Es más, en el caso de Ted Bundy, del asesino en serie, como cometía delito como asesino itinerante en demasiados lugares, lo que más costó atraparlo ya no era los rastros biológicos que dejaba, sino la coordinación entre las distintas policías de quién lo tenía que atrapar. Él tiene una prueba, hay que analizarla aquí. Creo que en países como España, por ejemplo, que los dos cuerpos policiales, Guardia Civil y Policía Nacional, tienen un alcance de jurisdicción totalmente en todo el territorio, nos ayuda en ventaja de coordinación, rapidez y eficacia frente a Estados Unidos o Reino Unido. Pues queda dicho, estoy totalmente de acuerdo. Oye, ya para acabar, pero no quiero dejar pasar el tema de tu especialidad de la tesis, el tema de las adicciones. Explícanos un poco, qué es lo que vas a hacer, ya lo has explicado, pero bueno, qué es lo que estás investigando y si nos puedes dar algún dato, algo así que digas, pues mira, pues últimamente ha crecido, creo que esto ya lo sabemos todos, ¿no? Las adicciones a las redes sociales o todos estos temas, pero si tiene alguna vinculación, hay algún estudio con el tema de la criminalidad, del aumento, si va por edades, si no, algo. Porque ya te digo que yo aquí poco puedo aportar en el tema de las adicciones. Bueno, mi tesis versa sobre el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales en adolescentes y la relación que tienen con conductas disruptivas. Entre esas conductas puede estar lógicamente el delito, discusión con los padres, la expulsión en redes sociales, la expulsión en el colegio, disculpa, cómo se vincula con otro tipo de adicciones en redes sociales, internet, videojuegos. Entonces, es eso, es el efecto sanitario, porque lógicamente un programa de doctorado en ciencias de la salud, que tiene la adicción en sí y la relación con otras conductas que sean peligrosas para el menor. Por ejemplo, mi TFG, porque es una línea que sigo desde el TFG hasta ahora la tesis. TFG, TFG, mi tesis van a versar de la misma temática. En el TFG investigué cómo la adicción al alcohol, que parece una obviedad, pero lógicamente hay que identificarlo con una muestra, el tipo de consumo, la frecuencia de consumo, en qué lugar se consume, influye en la victimización sexual en adolescentes. Cómo las víctimas de delincuencia sexual,
las que sufrían agresiones sexuales, consumían cierta frecuencia de alcohol, con ciertos amigos, en ciertos lugares, si es una discoteca, si es en casa, todo ese estudio macrocriminológico, cómo explica la victimización sexual de la menor a través del consumo de alcohol y cómo relaciona el consumo, incluso problemático, no el consumo como el que bebe esporádicamente y no tiene Mm. ningún tipo de adicción, sino en la adicción y las víctimas. Y existía una relación correlacional entre quien consumía más o tenía un consumo más problemático, tenía mayor probabilidad de ser víctima de delincuencia sexual. Luego en el TFM lo seguí orientando, pero sobre el bullying o acoso escolar. Y además de muchas más adicciones. Hice adicciones comportamentales, que es lo que explica con anterioridad, ¿no? Que la manera en que utiliza Internet la víctima de bullying y cómo se puede convertir en una adicción por el motivo de utilizar Internet por evitar la victimización, cosas así. Y respecto a lo que te puedo mencionar de la tesis que están haciendo y respecto a los datos, y eso estoy ahí analizando, eso, existen a lo que puedo mencionar, las adicciones no son aisladas. Una persona que es adicta a una sustancia perfectamente puede ser en la otra o sufrir una multiadicción que complementa una con otra. Y existen estudios en la literatura científica que se puede hacer a través de revisiones sistemáticas que he hecho, de que muchas conductas delictivas también tienen una relación directa o una asociación con las conductas de riesgos de consumo. Una persona que tenga adicción en los periodos de abstinencia o vulgarmente dicho mono, eh, siente mayor irritabilidad, mayor ansiedad. Eso connota un menor autocontrol que hace que sea mayor la probabilidad de que cometa un hecho delictivo. Quien te dice un hecho delictivo también dice una discusión en familia, también dice una expulsión de un colegio, en este caso porque trato con adolescentes. Entonces, que me quiero referir a eso, de que las conductas no son aisladas, las conductas de consumo no son aisladas y que guardan relación con muchas conductas de riesgo o peligrosas. No es tan baladí o sencillo decir es adicto a X sin estudiar realmente el comportamiento de esa persona que es adicta. O no únicamente adicto, sino que tenga un consumo problemático. Un consumo problemático puede ser beber alcohol todos los fines de semana. No existe adicción, pero ese patrón comportamental de consumo te puede hacer que descuides responsabilidades, que tenga otra socialización y te relaciones con otros círculos sociales, y esos círculos sociales te lleven a cometer incluso hechos delictivos. Entonces, eso es ese estudio general, teniendo de prima las adicciones, pero todos los comportamientos emergentes, entre ellos el delito, que circulan en el comportamiento del patrón adicto. Oye, pues estaremos atentos a lo que vayas publicando. Ya nos irás diciendo, ya me irás diciendo y yo lo haré extensivo. Ya sabes que yo todo lo que leo, oye, lo cuelgo y digo, mira, para que le interese. Oye, y ya para finalizar, porque no te quiero quitar más tiempo, tú que eres tan académico y tan preciso, ¿podrías recomendarnos algún libro, película, serie, incluso valdría de True Crime, no hay ningún problema, sobre lo que quieras? Puede ser sobre el tema de la criminología, adicciones, criminalística. Bueno, sí es verdad que ahora con el trayecto del doctorado yo recomiendo más leer artículos científicos que manuales en sí. Pero Aquí sí siempre hemos sido de eso, la verdad. Pero sí es cierto que para alguien que no tenga una formación de base es mucho más dificultoso leer un artículo científico que es más técnico y científico que un manual en sí. Entonces, para la gente que está empezando en la criminología, vamos a centrarnos en ella, Mm, yo recomendaría sobre todo clásicos como La delincuencia de cuello blanco de Sutherland, de la Escuela de Chicago Sociológica. Recomendaría Principios de Criminología, que fue mm, el primero que leí y el que me ayudó a ir creciendo. Y también recomendaría, tenía uno en mente, pero se me acaba de ir. Environmental Criminology, está en inglés, que es de los hermanos Buckingham, que son los precursores de la mm. criminología ambiental. Ambiental, sí. Y yo lo que sí recomendaría es apartarse, por lo menos al principio, de esos manuales que te ponen el asesino en serie, la psicopatía criminal. Son temas demasiado específicos que para no tener una formación base en psicología o en criminología, te puede dar ese morbo motivacional de, ay, los psicópatas, pero vas a ser más autoengañado que otra cosa, porque no vas a entender la conducta del psicópata, las bases mentales. Sí es verdad que te pueden decir, pues el perfil del psicópata se caracteriza por ausencia de empatía o baja empatía, no remordimiento, vale, pero tienes que entender de dónde viene ese remordimiento, las condiciones que tiene. Entonces Mm, pienso que lo principal en cualquier ciencia es estudiar primero un poco de la base y luego especializarte. No empezar por la especialización porque no tiene ningún sentido. mm.
aunque sea muy atrayente, lo de los aunque psicópatas sea que a muy, veces es un aunque sea cajón muy desastre. atrayente. Y respecto a series, es que lamentablemente no hay ninguna serie que me digas es criminología pura. Como mucho Mm, se puede acercar a alguna como Mindhunter, pero Mindhunter, que son los inicios de la perfilación de la unidad de ciencia del comportamiento mm. del FBI, de Douglas, Ressler, que es donde crearon el asesino en serie, pero ya volvemos al mismo término, asesino en serie. No, no saben nada de Eh, psicología para tratar con asesino en serie. Entonces, ujú. en series es verdad que yo no recomendaría muchas. Puedes decir, por ejemplo, El Lobo de Wall Street, que es mucho de la delincuencia de cuello blanco, American Psycho, que trata esa delincuencia de cuello blanco, ese psicópata integrado, cómo evoluciona el psicópata criminal. Ujú. Pero es la misma idea, es un tema muy específico. Algo que trata de criminología pura, pocas películas puedo recomendar, ni El Silencio de los Corderos, porque vuelve a lo mismo, el asesino en Sí, serie, sí, entrevistas a otro. Pero claro, entiende de que una serie y una película no es un producto científico, es un producto de ocio. Entonces lo que tiene que hacer es atraer público. Si esa temática atrae público es de lo que van a hacer. sí, no, no, total. Pues nos quedamos con los libros, Jorge, que es mejor, mejor, mejor que cualquier otra cosa. Oye, pues no sé si quieres decir algo más, porque por mi parte ha sido un verdadero placer. Igualmente. Espero que no sea la última. No, no, por Eh, supuesto que no. que te pases por aquí y ya iremos, bueno, dejaré todos los datos, temas redes sociales y todo esto abajo para que te sigan. Incluso los libros también los enlazaré. Y oye, lo dicho, ha sido un placer y espero volver a verte pronto por aquí y estaremos pendientes de tu carrera y de tus publicaciones. Muchísimas gracias. Yo, bueno, reiterar mi agradecimiento del principio y estar sumamente agradecido de estar aquí por la invitación, por el Mm. trato. Me he sentido muy cómodo a lo largo de la charla, pudiendo intervenir en los temas libremente y demás, y súper encantado de volver a repetir. Oye, pues muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Nada, muchísimas gracias siempre a ti.